Dios les bendiga, hermanos. De nuevo un gozo estar con ustedes para compartir acerca de la palabra del Señor. Este mes, diciembre, es quizá el mes más alegre del año para la gran mayoría de las personas. Quizá para otros no lo sea, pero este es el mes de celebración. Es el mes cuando los niños están pendientes de sus regalos de Navidad. Es el mes cuando las empresas hacen las cenas de despedida, dan los bonos a los empleados, dan regalos. Es el mes que más mueve la economía a nivel mundial. Mes de recuperación para muchos. De hecho, hay muchas personas que especialmente en este mes hacen inversiones que no las vuelven a hacer en otro mes, porque es el mes de mucho movimiento. Quizá para otros no sea así. Para otros puede ser un mes de nostalgias, de tristezas. Un viejo canto muy popular decía, aquellos diciembres, evocando esos diciembres de tiempos atrás, de, como dije, de mucha alegría, de mucho gozo. Pero como digo, quizá para muchos este sea un mes de fracasos, de duelo, de tristeza. Ambas cosas se dan porque así somos. Para los cristianos especialmente, para nosotros es un mes de alegría, es un mes de gozo, a pesar de las circunstancias. Así no sepamos el mes en que nació el Señor Jesús, porque no se sabe con certeza. Por supuesto, menos se sabe el día. Aún no hay seguridad del año en que nació Él. Los días de Jesús, y siendo Él quien fue de niño y de joven, no tuvo biógrafos, etcétera, etcétera, que guardaran aquellos datos. Sin embargo, la historia ha querido ubicar este mes, porque el hecho se ha dado. ¿Y cuál es el hecho? Que Jesús vino al mundo, que Jesús vivió en este mundo y que todos conocemos, gracias a Dios, su obra maravillosa. Así que independientemente del día, del mes, del año, por una tradición, vamos a decir, se celebra en este mes el nacimiento de Jesús. Y como digo, para nosotros es un motivo de gozo, es un motivo de alegría, por muchas razones. Yo quiero compartirle unas 2 o 3. El apóstol Pablo dice que el nacimiento de Cristo, o la venida de Cristo a este mundo, fue el cumplimiento de las profecías de la palabra del Señor. Gálatas 4:4, Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que salvara a los que estaban bajo la ley. El punto es, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de cuál tiempo? ¿Cuál tiempo fue el que se cumplió? Y por supuesto tenemos que ir a la palabra del Señor, tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que ir a lo profetizado, el tiempo que anunció el Señor. Y yo quiero que en esta hora vayamos al libro de Isaías, Isaías capítulo 9. A Isaías se le conoce en la lenguaje, tradición cristiano, como el quinto evangelio. Porque los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, básicamente hablan de la vida y ministerio del Señor. Es, vamos a decir, una biografía del Señor. Pero además de los 4 evangelios, Isaías es el que más detalles nos da acerca de la vida del Señor. Por eso se le conoce como el quinto evangelio. Isaías capítulo 9, y voy a leer
los versículos 1, 2 y el 6. Versículo 1. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y ahora voy al versículo 6. ¿Por qué no habrá oscuridad? ¿Por qué habrá gran luz? El versículo 6 nos lo dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre. Yo quiero que usted escuche los nombres, algunos de los nombres de Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué bonito. Isaías está viviendo por allá 700 años antes de Cristo. Y está viviendo en una situación muy difícil. Está viviendo bajo el imperio sirio, bajo toda la amenaza del imperio sirio. El pueblo de Israel está sufriendo. El mundo está sufriendo. No solo Israel, pero también los egipcios, todo lo que abarcó el imperio sirio. El pueblo hebreo en particular ha sufrido muchísimo y está viviendo en un momento de crisis económico, político, moral, espiritual. Y no hay mejor manera de decirlo que esta forma en que lo describe el profeta, y lo vuelvo a mencionar. No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Así estaba el pueblo, en oscuridad, en angustia. Versículo 2, en tinieblas. Es la circunstancia. Pero Dios le da un mensaje a Isaías. Y es este versículo 6 que hemos leído. No siempre será oscuridad. No siempre será angustia. Dios va a traer sanidad. Dios va a traer esperanza. Y por supuesto se le conoce a esto, como se dice, la esperanza mesiánica. O sea, la esperanza del Mesías que viene. Y viene con esta introducción. ¿Quién es este que viene? ¿Cuál es esta esperanza que viene? Y entonces lo introduce de una manera tan especial, con nombres propios. No tenemos todo el tiempo en este día para tratar de estos nombres, pero quiero mencionar uno por lo menos. El primero, se llamará su nombre admirable. En medio de la crisis, en medio de la angustia, en medio de la desesperación en que vivían, viene uno que es admirable. ¿Qué quiere decir admirable? O por supuesto que es digno de ser admirado. Es decir, que lo que es tal persona o tal cosa merece la atención, llama la atención, es extraordinario. Por eso es admirable. Cuando usted se acerca a un jardín, ve muchas flores y entre todas ellas hay una o dos, quizá vamos a decir, que son admirables.
se destacan entre todas las demás flores. Por hermoso que sean todas, hay una que es admirable. La naturaleza nos enseña que hay cosas que son admirables, es decir, hay que verlas, hay que admirarlas, hay que contemplarlas, porque sobresalen de las demás. La aurora boreal es considerada la maravilla natural del mundo, número uno. Aquellas luces que en el norte se forman, gente de todo el mundo va para ver la aurora boreal, maravilla del mundo. Las cataratas del Niágara son admirables. Hay cataratas por todo el mundo, pero particularmente estas en el Niágara se han esforzado no solo a su belleza natural cuidarla, pero darle todavía más realce. Y así sucesivamente hay tantas cosas que son admirables. La historia está llena de hombres y mujeres que han descollado, se han distinguido. Son aquellos grandes héroes que la historia levanta y que tiene ahí, y que las generaciones van aprendiendo y llegan a admirarlos. Vaya usted a cualquier país y allí usted encontrará los grandes héroes, admirables, y así sucesivamente, tantas cosas. Este es el mensaje que Isaías le da al pueblo. No siempre estarás en angustia, no siempre estarás en tiniebla, porque viene uno que es admirable. ¿Cuándo va a venir? Pablo ya nos lo dijo, cuando sea el cumplimiento del tiempo. Y ese cumplimiento del tiempo, por supuesto, del cual nos está hablando Pablo, se da en la persona del Señor Jesús. Jesús fue admirable. En todo fue admirable. Fue admirable en su nacimiento. Una virgen concebirá. Hoy día, que la ciencia ha avanzado tanto, la fecundación in vitro, por ejemplo, hace posible esto. Pero no fue así en los días de Jesús. En los días de Jesús, decir con todo el respeto que una mujer virgen quedaría embarazada, eso es imposible. Y exactamente eso fue lo que le dijo la Virgen María al ángel. Cuando el ángel le dijo, María, vas a estar embarazada, ella le dijo, no conozco varón alguno. Que físicamente significa, no he tenido relaciones sexuales con nadie, soy virgen. Y el ángel le dijo, no, María, el poder del Altísimo vendrá sobre ti y tú vas a quedar embarazada. Amén. Una, vamos a decir, fecundación admirable. Fue tan admirable que con aquel ángel habían otras voces celestiales. Cuando el Señor nació y nació en un pesebre, y le fue dado el anuncio a humildes pastores, hubo cortes celestiales de ángeles alabando al niño que nacía. Un nacimiento admirable. Jesús creció y dice que crecí en sabiduría y en conocimiento para con los hombres. A la edad de 12 años entró al templo. Se sentó con los doctores de la ley, la gente más sabia de su tiempo en asuntos, voy a decir, espirituales, y discutió con ellos a los 12 años. Dice la palabra, y la gente se admiraba de su doctrina. Jesús vivió una vida
admirable. El apóstol Pedro nos habla de esa vida que tuvo el Señor y nos lo dice con estas palabras en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Voy a leer lo que dice. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese fue Jesús. No hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Sufrió la maldición, sufrió la persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tomó venganza de eso. Admirable, admirable. Jesús fue admirable en su ministerio. A un hombre paralítico se lo trajeron a él para que lo sanara. Y en lugar de reprender la enfermedad, ¿cómo se esperaba que lo hiciera? Le dijo: tus pecados te son perdonados. Y eso causó asombro, porque ahí están los sabios de la ley, los doctores de la ley, que conocen el Antiguo Testamento a la perfección. Y dicen: ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús le dice: yo tengo poder para perdonar pecados. Así como le digo a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda, de igual manera le digo: tus pecados te son perdonados. Admirable. Le traen a una mujer para que haga juicio. Dice que para tentarle. Los doctores de la ley, los fariseos. Una mujer sorprendida en adulterio y según la ley de Moisés debía de ser apedreada. Pero querían probar al Señor. Y se la traen al templo y le dicen: ¿tú qué dices? Moisés nos mandó a apedrear a esta mujer. Ahora tú te crees, perdónme, mucha cosa. ¿Tú qué dices? Y dice que Jesús guardó silencio. Y escribía algo en el suelo, en el piso. Y como ellos insistieron en preguntarle, él les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Y dice la Escritura que ellos, acusados por su conciencia, empezaron a irse uno a uno, desde los más viejos, los que tenían una conciencia más acusadora, hasta los más jóvenes. Y solo quedaron Jesús y la mujer. Y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te apedreó? Y ella le dice: Señor, ninguno. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Eso es un hombre admirable. Admirable. Tiempo nos falta para hablar de todas las obras, las señales que Jesús hizo como hombre admirable. Jesús es admirable en su muerte. El Evangelio nos dice que en la hora en que Jesús murió y después de todo el juicio, que no hay tiempo para explicarlo, pero a las 12 del día el cielo se oscureció hasta las 3 de la tarde, la hora en que Jesús murió. Nunca antes ni después, mientras un hombre moría, el cielo se había oscurecido.
ni se volvió a oscurecer. Solo cuando Jesús murió, porque es admirable. Jesús es admirable cuando resucita de entre los muertos. Nadie antes de Jesús resucitó como Él. Sí resucitaron algunos, pero fueron por palabra, por profecía o por voz de otros que les hablaron. Caso de Elías, por ejemplo. Pero Jesús, nadie fue a la tumba de Jesús a orar por Él o a clamar para que resucitara. Pero Él resucitó. Y cuando aquellas mujeres fueron el domingo temprano a buscarlo, ¿quién estaba ahí? ¿Quién movió aquella piedra tan grande? ¿Quién rompió el sello del gobernador que representaba al imperio? Un ángel del Señor. Un ángel del Señor está ahí. Un ángel del Señor le dice a aquellas mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús es admirable. Jesús es admirable cuando asciende a los cielos. Hechos capítulo 8 nos cuenta esta historia. Hechos capítulo 1 nos cuenta esta historia. Está despidiendo a sus discípulos. Y mientras les habla, dice que Él empieza a ascender. Se va. Una nube lo oculta. Y ahí aparecen ángeles que les dicen a estas personas que están ahí: este Jesús, así vendrá como le habéis visto ir. Ascendió en cuerpo, en persona. Admirable Jesús. Y el apóstol Pablo nos dice que Jesús vendrá por segunda vez y su venida será gloriosa. Yo quiero leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, perdón. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en Él. Versículo 16. Porque el Señor mismo, el mismo Jesús, el mismo admirable, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos o hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Jesús es admirable. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No habrá tinieblas para siempre. No habrá angustias para siempre, como no lo hubo para el pueblo hebreo. Dios les dio una esperanza y les cumplió esa esperanza. Y gracias a Dios que muchos han entrado en esa esperanza, aunque otros todavía no lo hayan hecho. Pero gracias a Dios que nos dio a nosotros esperanza. Gracias que nos dio un ser, un personaje admirable, por encima de todo y de todos. Y en estos días de diciembre se cumplen las dos cosas. Número uno, que es un tiempo de alegría, que es un tiempo de gozo. Gracias a Dios muchas iglesias han vuelto y pueden tener aquellas cantatas de Navidad, aquellos dramas de Navidad, aquella, permítame la expresión, aquella euforia, aquel gozo de la Navidad.
porque hay vida, porque hay luz, porque hay esperanza, porque hay seguridad, a pesar de las circunstancias, a pesar de que estemos pasando por un momento difícil, a pesar de que se hayan perdido seres queridos, a pesar de que hayamos tenido una crisis económica. No siempre habrá angustia, no siempre habrá tinieblas, porque tenemos a un ser, a un Jesús admirable, a Dios con nosotros, Emmanuel. Gracias a Dios. Y yo quiero animarlo a usted, hermano, a usted, hermana, para que estos días usted le dé gloria al Señor. Aunque haya, como dije, un momento de dolor, de tristeza, de angustia. Gracias a Dios, Jesús, nuestro gozo y nuestra alegría es admirable. Y Él, como dice su palabra, nos da su luz y su salvación. Él nos trae la bendición y el gozo. Y vuelvo a terminar con lo que dijo Isaías. No habrá para siempre angustia, no habrá para siempre tinieblas. Dios nos ha dado el admirable. Yo espero, hermano, hermana, que Jesús sea admirable para usted, que en estos días usted lo admire, lo alabe, lo adore, le dé gracias por todas sus misericordias. Vamos a orar. Señor Jesús, en este día te alabamos y te bendecimos, porque tú eres admirable, Señor. No tenemos cómo pagarte ni podemos agradecerte todo cuanto tú has hecho por nosotros, pero te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y todo el honor. Tú eres admirable por los siglos de los siglos. Amén.